Muy bien. Me informa si llega alguien a sala, por favor. Ya que coloco aquí en esta pantalla muy bien. Así me daré cuenta de pronto un poco más fácil. Muy bien. Vamos a hablar muy rápidamente o sin entrar mucho en profundidad de lo que son las ondas en 2 y en 3 dimensiones. Básicamente vamos a utilizar de nuestro ejemplo nuestra onda sonora, que son ondas en 3 dimensiones. Como sabemos, las ondas se propagan a lo largo de todo el espacio, tanto en la dirección que hemos llamado, solemos llamar X, Y, Z. Y esta propagación, pues, si nos hemos dado cuenta, a la medida de que yo estoy más lejos de la fuente que emite sonido, pues menos intensidad voy a percibir. Entonces tenemos que acordar esto con nuestro modelo. Nuestro modelo actualmente es una onda plana, una onda de amplitud constante. En nuestro modelo de onda plana, un compañero acaba de llegar. En nuestro modelo de onda plana de amplitud constante, pues nos indicaría que la intensidad sería constante en cualquier punto del espacio, ya que nosotros hemos dicho, o hemos mostrado que en el caso de la intensidad, esta intensidad pues es la densidad de energía por la velocidad de la onda. De la rapidez de la onda. Eso es lo que nosotros tenemos y mostramos a ustedes que esa densidad de energía volumétrica es un medio de la densidad de masa volumétrica, la frecuencia al cuadrado de la onda, la frecuencia angular al cuadrado, y la amplitud de la onda al cuadrado. Es decir, que en resumen, esto nos lleva a decir que la intensidad es proporcional a la amplitud de la onda al cuadrado. Entonces, en una onda plana, resulta que la onda sonora, por ejemplo, diríamos que ese es su cero, coseno de kx menos omega t, la amplitud es constante. Entonces uno diría, bueno, la intensidad debe ser constante. En otras palabras, no importa si yo estoy muy cerca de la fuente o estoy muy alejado de la fuente, la intensidad que percibiría debería ser la misma si la onda fuera simplemente una onda plana constante. Pero nosotros vemos que no es así, o sabemos que no es así. Si yo estoy cerca de una fuente que ocasiona un sonido que a mí me es desagradable, me incomoda, pues yo lo que hago es tratar de alejarme de esa fuente. Lo que hago es retirarme lo más lejos posible de esa fuente para que la sensación que perciba, el nivel de intensidad que perciba, ya me sea más soportable, más agradable. Ya veíamos, por ejemplo, la semana pasada la escala de intensidades, ¿no? O de niveles de intensidades. Niveles de intensidades por debajo de los 80 decibeles son sonidos normales que se pueden tolerar, pero por encima de los 80 decibeles ya comienzan a ser molestos, ya comienzan a ser ruidosos, incómodos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago yo si estoy cerca de una fuente que emite un sonido que para mí es molesto, para mí es desagradable? Pues si estoy en mi casa, apago el equipo o el radio, bajo volumen o me alejo de esa fuente, ¿cierto? Entonces,
lo que estamos queriendo decir es que debe haber una dependencia de la intensidad con la distancia a la que yo estoy de la fuente. Si estoy cerca de la fuente de sonido, pues la intensidad debería ser más alta, y si estoy lejos de la fuente de sonido, la intensidad debería ser más baja, mi percepción de esa intensidad debería ser más baja. Entonces, ¿cómo puedo compaginar ese hecho? ¿Cómo puedo yo compaginar eso de manera tal que ahora la intensidad no me dependa únicamente de la amplitud como tal a la que se emite, sino que dependa también de la intensidad a la que yo estoy, perdón, de la distancia a la que yo me encuentro? Esa sería la cuestión que queremos resolver en esta parte o en este aspecto del día de hoy. Y obviamente una vez habiendo resuelto esto, pues mirar cómo podemos resolver algunos ejercicios que están planteados en el texto guía, en el texto de Server. Pues bien, esto que estamos diciendo es válido también para ondas en dos dimensiones. Es decir, si yo imagino, por ejemplo, una onda sobre la superficie del agua, yo observo que sobre esa superficie del agua las ondas que aparecen en la perturbación son de carácter circular. Entonces, si me imagino la superficie del agua, que es una superficie que yo digo dos dimensional, bidimensional. Entonces, ¿qué observo yo? Imaginemos que todo este tablero nos representa la superficie del agua. Pues yo observo que a medida, si este es el punto o la fuente donde se generó la perturbación, a medida que la distancia R aumenta de la fuente, pues observo que la señal sobre la superficie del agua desaparece. ¿Sí? Es decir, aquí la amplitud es mayor que a la distancia R2. ¿Sí? Entonces vemos que a la distancia R1 hay una amplitud A1 y a la distancia R2 hay una amplitud A2, y observamos que la amplitud en A2 es menor que la amplitud en A1. Cualquiera de nosotros puede experimentar esto de pronto sobre una superficie, un lago, sobre un estanque. Podemos imaginar esta parte de aquí. Entonces, ya esto nos podemos aplicarlo tanto para sonido como para ondas sobre la superficie del agua. Podemos pensar que básicamente la geometría que estamos teniendo es la misma. ¿Cuál es la geometría que estamos teniendo? En primer lugar, que la fuente debe tener unas dimensiones, ¿cierto? La fuente tiene un tamaño. Que la fuente tiene algunas dimensiones, tiene algún cierto tamaño, pero lo que vamos a considerar es que el tamaño de esa fuente pues es pequeño comparado con el tamaño de todo elemento, con el tamaño de todo el espacio donde se propaga la onda, ¿sí? Esta fuente tiene unas dimensiones, pero vamos a considerar que son pequeñas con todo el espacio que se propaga la onda. Que la distancia R1 es una distancia suficientemente grande comparada con las dimensiones de la fuente. Esa es una primera consideración que nosotros vamos a tener. Eso vale también para las fuentes de sonido, ¿sí? Pero otro aspecto que debemos considerar también es la longitud de onda. Para la longitud de onda con que emite la fuente, entonces puede ser grande o pequeña comparada con las dimensiones de la fuente, pero tenemos que seguir considerando la distancia a la que estoy observando el fenómeno. Su distancia sigue siendo grande comparada con las dimensiones de la fuente en sí.
Puede que la fuente tenga longitudes de onda grande, puede que tenga las fuentes longitudes de onda pequeña, pero vamos a considerar esta parte de acá. Preguntas hasta aquí, por favor, inquietudes. No, señor. ¿Alguna inquietud? No, ¿Alguna inquietud? No, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que nos notamos aquí? Notamos que la intensidad a la distancia R1 es mayor que la intensidad a la distancia R2. Es decir, la intensidad 1 es mayor que la intensidad 2. ¿Qué podemos decir entonces? Que la intensidad disminuye conforme me alejo de la fuente, conforme a la distancia de la fuente está disminuyendo la intensidad. Ahora, ¿de qué manera está disminuyendo esa intensidad de la fuente conforme yo me alejo de la fuente? Pues vamos a considerar, este marcador me está botando tinta siempre, vamos a considerar que esta fuente emite con una potencia constante. Emite con una cierta potencia constante, y al emitir con una potencia constante, pues vamos a recurrir a nuestro concepto de potencia sobre esa onda, sobre esa señal. Entonces, vamos a recurrir al concepto de potencia. ¿Qué diremos? Por favor, no olviden esta pauta. ¿Qué diremos? Nosotros sabemos que por definición la intensidad es potencia sobre el área. Profe, disculpe, hay una compañera en sala. Bueno, llegó otra persona. Entonces sabemos que potencia es por unidad de área. Entonces, imaginemos que esto es la onda sonora. Ya no imaginemos que estamos sobre la superficie del agua, sino que estamos en el aire. Imaginemos que esto es un cohete que explota en Navidad, ¿sí? Que un cohete llega, lanzamos un cohete en Navidad al aire y este explotó en algún punto. Entonces, ¿qué sabemos? Que la onda se propaga en todas las direcciones. O supongamos que tengo una fuente de luz bajo la piscina, que luego meterme bajo la piscina con una lámpara y enciendo una fuente de luz. Es exactamente la misma idea. Entonces ya el área que nosotros estamos considerando, perdón, yo cambio aquí el símbolo porque de pronto lo confundimos con amplitud, el área que estamos aquí utilizando, bueno, ahora cambiamos la amplitud por el área. Ahora cambiamos la amplitud por el área. A medida que me alejo de la fuente, el área que abarca la señal, el área que abarca la onda, es cada vez mayor. Entonces, siendo esto así, nosotros sabemos que el área, en este caso, es simplemente 4pi r al cuadrado, porque al ser en el área que estamos abarcando es el área de una superficie esférica. Vuelvo y repito, imaginemos que lanzamos un cohete al aire, uno de estos explotan en Navidad, en festejos, y esa onda se
viaja en todas las direcciones, entonces el área que debo considerar es el área de una superficie esférica. ¿Sí? El área de una superficie esférica. Y como la fuente emite constantemente, entonces, ¿qué diré? Que la potencia es la intensidad 1 por el área 1 y debe ser lo mismo que la intensidad 2 por el área 2. Y esto me lleva a una relación en la cual me dice que la intensidad a la distancia R1 al cuadrado es igual a la intensidad a la distancia R2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la relación básica que nosotros podemos encontrar para la dependencia de la intensidad con la distancia. Si conocemos la intensidad en un punto y la distancia de la fuente en ese punto, podemos conocer la intensidad de la fuente 2, la distancia de la fuente 2. María Camila está en sala de espera. Muy bien. Pero hasta ahora no hemos resuelto el problema de la amplitud. Es decir, si lo que estoy diciendo es que para mantener que la intensidad, de acuerdo con esto, si lo que estoy diciendo es que la intensidad disminuye con la distancia de la fuente, con la distancia R de la fuente, ¿cómo compagino eso con la idea de que la onda ya no, entonces, que estoy considerando deba ser plana? Pues simplemente tengo que olvidarme de la idea de que la onda es una onda plana, es decir, ya no es una onda que tenga una amplitud constante. Ya no puedo considerar que la amplitud sea constante, porque para considerar si considero que la amplitud fuera constante, entonces la intensidad debería ser lo mismo a la distancia R1 y a la distancia R2, tendría que ser la intensidad, pero no es así. Entonces ya no puedo decir que la amplitud sea constante. Entonces, ¿cómo soluciona el problema de que ya la amplitud no es constante y que la potencia sí efectivamente es constante? Pues bien, para solucionar el problema de que ya la amplitud no es constante, ya no puedo considerar la amplitud constante y la potencia sí lo es, porque estamos considerando que la fuente que emite con una potencia constante, pues tengo que recordar lo que habíamos dicho, que la intensidad era proporcional a la amplitud al cuadrado inicialmente. Esto es si fuera una onda plana. ¿Listo? Pero ahora vemos que la potencia, ¿sí?, se mantiene constante conforme me alejo. La fuente tiene que con una potencia constante como me alejo. O sea que el producto de la intensidad por el área debe mantenerse constante. Entonces, si el área incrementa con el cuadrado, ¿sí?, si el área se incrementa con el cuadrado de la distancia, con el cuadrado del radio, si el área se incrementa con el cuadrado del radio, es lógico que la intensidad ya no deba ser constante, sino que para mantener esta relación la intensidad debería disminuir. La intensidad debería disminuir entonces con el radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces así, cuando yo tenga la intensidad por la distancia R, mírenlo aquí, entonces este producto va a ser constante. Entonces, para la onda 3D, y análogamente se puede decir que para la onda 2D, la función de onda que me representaría esa perturbación debería tener, perdón, José, debería tener esta apariencia. Miren la diferencia en la escritura con la onda plana. En la onda plana nosotros teníamos solamente una dirección kx, pero ahora tenemos la distancia r, la distancia en 3D. Esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Veamos.
y podemos dar una interpretación nuevamente a esas cantidades. Y aquí está mi fuente que emite, y yo ubico un sistema de coordenadas digamos así, X, Y y Z. Esta sería la distancia R a un punto donde yo voy a escuchar el sonido. Aquí, en este punto, pues hay una intensidad que yo escucho. Y la onda, pues en este caso, estaría descrita por esa ecuación. Pero mire que R realmente puede ser un vector donde R es la magnitud de este vector R. Y por lo tanto, esta onda que tenemos aquí que me describe la propagación de una onda en 3 dimensiones, podría escribirla, perdón, aquí se me fue X, qué pena. Podría escribirla de la siguiente manera. Podría escribirla de esa manera. ¿Vale? Donde ¿qué tenemos aquí? Tenemos una nueva cantidad que es K, el vector K, y esto se conoce como el vector de onda. El vector de onda me dice o me habla en qué dirección se está propagando la onda. En este caso, el vector de onda K tiene la misma dirección del radio. Entonces, si eso es así, pues este producto punto simplemente se me reduce a este punto de acá. ¿Vale? En ese caso. Entonces, el vector de onda, vuelvo y repito, me indica la dirección en que se propaga la onda. Para una fuente puntual en un espacio que sea homogéneo, por ejemplo el aire, el vector de onda, pues es un vector de onda radial, apunta a lo largo de la dirección radial de la onda. ¿Y qué es la magnitud de este vector de onda? Pues ya sabemos, la magnitud de este vector de onda es lo que llamamos el número de onda y ese número de onda pues está relacionado con la longitud de onda. 2pi sobre la. Preguntas e inquietudes hasta acá, por favor. ¿Preguntas e inquietudes hasta acá? No, señor. ¿Ninguna? Bueno. Ustedes, aquí lo que hemos querido mostrar es de una manera sin recurrir a una matemática de ecuaciones diferenciales parciales, cómo se debe comportar la onda que se propaga en las 3 dimensiones del espacio. ¿Ya? Esta descripción también vale, por ejemplo, para las ondas de luz. Cuando yo prendo un bombillo en la casa, pues ustedes saben que se ilumina en todas las direcciones, entonces yo puedo ver la luz como una onda, vamos a estudiar como la luz como una onda, y cumple exactamente con eso. Ustedes saben que cuando yo más me alejo de esa fuente de luz, por ejemplo, imaginen, se nos va la luz en la casa, estamos en plena noche, yo decido prender una vela, ¿cierto? Y yo veo que entre más me alejo de esa vela como tal, menos iluminada está la habitación. Vale esta misma descripción que tenemos acá. ¿Sí? Y pues el espacio es un espacio isotrópico y homogéneo. Ahora bien, esto, como les digo, se puede mostrar a partir de una matemática, de escribir la ecuación de onda, la ecuación diferencial de la función de onda en 3 dimensiones. Eso se puede hacer, no hay digamos, nada extraordinario allí. Lo importante es que entendamos la parte conceptual, así digamos no tengamos un desarrollo matemático exhaustivo
de ese aspecto. Otra forma de entender esto es que cada vez, perdón un momentito. Otra forma de entender esto es de la siguiente manera. Si la fuente emite con una potencia constante, que aquí tenemos la fuente, marcador. Si aquí está la fuente que emite con una potencia constante, pues nosotros sabemos que la onda son energía que se propaga, ¿cierto? Entonces, a la distancia R1, hay una cierta cantidad de energía E constante, porque la fuente está emitiendo con una potencia constante, y a la distancia R2, pues debe haber la misma cantidad de energía E. ¿Sí? La potencia es constante, la energía debería en principio ser la misma, constante. Eso es porque no hay modo de que esa energía se pierda, se disipe por fuera del mismo medio. Entonces, como la energía, pero lo que sucede es que la energía cada vez se tiene que repartir en una región mayor. A medida que se aleja de la fuente, la energía cada vez se tiene que repartir sobre una región mayor. Entonces, a cada parte de esta esfera le va a corresponder una menor cantidad de energía. Es decir, cuando yo estoy acá, imaginemos esto 3D, voy a tratar de dibujarlo 3D. Cuando estoy acá, dispongo de una cierta cantidad de energía para repartir en esta área, pero al estar acá, dispongo de la misma cantidad de energía, pero la reparto sobre un área mayor. Entonces, al repartirla sobre un área mayor, pues cada sección, cada pedazo en que puedo imaginar esa área, le toca una cantidad menor de energía. Un ejemplo que me gusta utilizar a mí es el manejo de la economía. Yo recibo un sueldo constante, ¿cierto? Suponga que yo recibo un sueldo constante, no, supónganse, no, todos recibimos un sueldo constante al mes, básicamente, la mayoría de la población recibe un sueldo constante al mes. Si usted tiene aquí dos hijos, pues con dos hijos usted sabe cuánto le va a tocar a cada uno la misma cantidad del presupuesto del mes. Pero si ahora usted tiene 4 hijos, pues le va a tocar un presupuesto menor porque su dinero no va a ser el mismo. Lo que usted está ganando va a ser lo mismo. Entonces aquí la energía que estamos empleando es la misma, ya sea aquí a esta distancia o a esta distancia, pero cada vez se hace menor. Se hace menor a medida, sobre toda la superficie, porque he cambiado mi distancia y lo percibo como ese elemento de intensidad. Recuérdese que la intensidad es un flujo de energía, entonces al aumentar el área, pues este flujo de energía, en este caso, debe ser constante, pero que cada vez va a ser disminuido por el hecho de que tiene un área cada vez mayor sobre la cual esparcirse ese flujo de energía. Entonces así el medio, digamos, se constituye en un propio absorbedor de la energía. ¿Inquietudes, preguntas en este momento? O que lo que he querido aquí es tratar de dibujarlo 3D, voy a ver si encuentro una imagen más adecuada para compartir.
A ver, eso. Compartir la imagen y mostrar. Me ayude a mostrarles un poco de eso. Y es esta imagen de acá. Entonces, como les decía, la potencia es constante, pero a medida que me alejo de la fuente, la misma energía, la misma cantidad de energía que está emitiendo por unidad de tiempo, debo esparcirla sobre un área cada vez mayor. Entonces, a cada pequeña área que mire, que trata de ser todas iguales, en este caso, le va a corresponder va a corresponderse con una disminución en la intensidad. Entonces disminuye con el cuadrado de la distancia. Si estoy en una distancia R, pues la intensidad es I, pero si estoy en una distancia 2R, la intensidad se me disminuye un factor de 4, y si estoy en una distancia 3 veces R, la intensidad se me disminuye en un factor de 9. Con esta expresión de la intensidad, teniendo en cuenta que la energía por aquí dice, la energía al doble distancia de la fuente se esparce sobre un área 4 veces mayor. De aquí viene de un cuarto de la intensidad. A 2 veces, el área es 4 veces mayor, ¿vale? Por esta fórmula del área, y entonces la intensidad se disminuye en un cuarto, porque la energía se esparce cada vez sobre un área mayor. Preguntas, inquietudes hasta acá, por favor. Entonces vamos a mirar qué ejercicios podemos atacar, qué ejercicios podemos desarrollar, o qué ejercicio nos presenta Sergio para manejar este concepto que acabamos de ver, que está relacionado con nuestra experiencia diaria, cotidiana. No es algo que realmente uno diga que esto va a ser extraño para nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mirar los ejercicios que tienen que ver con intensidad. Vamos a compartir los ejercicios. A ver. Empecemos por el 25. Vamos a comenzar con este ejercicio 25. Y una vez lo tengan listo, por favor me indican. Voy a preguntarle a alguien si ya está listo para poder empezar con el ejercicio 25. Entonces, por favor, empecemos. Ejercicio número 25.
¿Listo? ¿Podemos empezar? ¿Me confirman si podemos empezar, perdón? Sí, señor. Bueno, entonces, yo me fijo acá en la pantalla grande de acá, sabemos que nos dice el ejercicio. Dice la potencia de salir de una cierta bocina pública es 6 vatios. Entonces la potencia es constante, 6 vatios. Suponga que transmite igual en todas direcciones, es nuestro punto de referencia. A. Desde la bocina, ¿a qué distancia el sonido sería doloroso al oído? B. ¿A qué distancia de la bocina el sonido sería apenas audible? Entonces yo voy a hacer la primera parte, ¿vale? Yo voy a hacer la A y a usted le queda el punto B. Pues obviamente me dicen la respuesta al punto B. Entonces, A. Me dice que el sonido es doloroso. Doloroso. El nivel de intensidad para que un sonido sea doloroso es de 120 decibeles. Ojo, nivel de intensidad. Nivel de intensidad. Eso significa que si yo utilizo la expresión d igual a 10 logaritmo de i sobre i sub 0 igual a 120, sabiendo que i sub 0 es 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, haciendo el despeje que se indica allí, voy a encontrar que la intensidad es 1 vatio por metro cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿O necesitamos hacerlo a mano? Pregunta, ¿están de acuerdo? Necesitamos hacerlo a mano. Profesor, ¿el I sub 0 ya es un valor establecido o usted lo sacó? Sí, claro, eso lo mencionábamos en la clase pasada. El I sub 0 tiene ese valor. El I, ¿sí? Y entonces uno encuentra que el I es vatio. Bueno, ya tenemos la intensidad. Ahora tenemos que saber cuál es la distancia a la cual se da esta intensidad cuando tengo una fuente que emite con una potencia de 6 vatios. Sabemos que intensidad es potencia sobre área. Potencia sobre área. Entonces, si la intensidad es potencia sobre área y sabemos que la fuente, como dice el problema, emite de manera igual en todas las direcciones, el área corresponde a una superficie esférica, R. El área corresponde a la superficie esférica. Y la superficie esférica se determina de esta manera. El área de la superficie esférica se determina de esta manera. Entonces, tenemos la intensidad, tenemos la potencia, podemos determinar el valor de R. ¿Cuánto da esa R, esa distancia R, por favor?
Profesor, a mí me dio 0.6909 metros. 0,69 metros. ¿Listo? 0,69 metros. O sea, una distancia de menos de un metro, de acuerdo con eso, ese sonido ya sería molesto, con ese nivel de intensidad. Ojo, vuelvo y repito, esto es la potencia sonora, no es la potencia de consumo eléctrico. Es diferente. Potencia sonora, la potencia con que se emitiría el sonido. Bien, esta es la misma estrategia que hay que utilizar para el punto B. ¿A qué distancia del sonido sería apenas audible? Eso significa que la intensidad de sonido audible apenas audible, ¿cuánto sería el valor de esa intensidad? Si el sonido es apenas audible. Si el sonido apenas audible significa que la intensidad es la intensidad mínima, o sea, 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. ¿A qué distancia debería estar yo para que ese sonido fuera apenas audible? Dime, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te daría la distancia? Ya no. Pero ¿cómo despejó ese logaritmo? ¿Cómo? Profe, se me partió los días que vino. Yo tengo una pregunta de la primera parte, ¿cómo despejó el logaritmo? Ah, bueno, yo por eso le pregunté si estaban de acuerdo y nadie dijo nada, hasta ahora que tú lo dices. Bueno, entonces son 120 igual a 10 logaritmo de i sobre i sub 0. Esto es lo mismo que decir que logaritmo de i sobre i sub 0 es igual a 12. Eso significa que i sobre i sub 0 debe ser igual a 10 a la 12. Entonces de aquí, como 10 i sub 0 es esto, de aquí obtenemos que I es igual a 1 vatio por metro cuadrado. ¿Vale? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces, dime. Profe, disculpe, qué pena, es que yo tengo una inquietud que no puedo escuchar porque tenía un bulla acá por mi casa y era con respecto a la primera parte del parcial, dijo, eso, ¿cuándo es que es y Yo para? sé, al final de la clase, cuando ya cierres la temática del día de hoy, vuelve y me la pregunta, por favor. Ah, ¿Listo? ok, profe. Vamos con la parte de los ejercicios. Entonces, ¿cuánto me da esta distancia R para que el sonido tenga este nivel de intensidad? ¿Cuánto le dio? Tiene la intensidad, sabe cuál es la potencia, cuánto le da la distancia.
Profe, pero para el sonido audible, eh, la cantidad de decibeles va a ser de 120 o va a ser menor, ¿no? ¿No será menor? ¿Para cuál? Para un sonido audible. Sí, obviamente. ¿Cuál es el nivel de intensidad cuando hay un sonido ¿Cero? de apenas audible? Lo veíamos la clase pasada. ¿Cuál era el nivel de intensidad? Pero aquí no necesito el nivel de intensidad. O sea, aquí sí me dan el nivel de intensidad, tuve que calcular la intensidad. Pero aquí no necesito calcular el nivel de intensidad, porque ya me están dando la intensidad y la fórmula tiene que ver con la intensidad. El nivel de intensidad para este sonido es 0 decibeles. 0 decibeles es el nivel de intensidad para este sonido. Pero yo vuelvo y repito, no lo necesito. Tengo la intensidad, tengo la potencia, calculo la distancia R. ¿Cuánto me da esa distancia R? ¿Quién tiene una respuesta? 690.988,29 metros. 690.988,29 metros. metros. Eso lo podríamos escribir como 690.9 kilómetros. ¿Alguien tiene idea de la distancia en kilómetros de Bucaramanga a Bogotá? ¿Quién tiene idea en kilómetros de la distancia de Bucaramanga a Bogotá? Son casi 500, creo. Son casi 500, o sea, eso significaría que, de acuerdo con esa respuesta, yo tendría que estar más allá de Bogotá para dejar de escuchar un sonido que apenas se produzca aquí. Eso no es correcto, o sea, yo puedo alejarme de una distancia, dependiendo de la intensidad de la fuente sonora, yo me alejo una cierta distancia y ya dejo de escucharlo. En esos sitios donde utilizan básicos, cuando ustedes de pronto tienen la oportunidad de ir a un lugar campestre donde utilizan bajos, el sonido puede llegar a distancia de 3 o 4 kilómetros. ¿Sí? La gente que está alrededor de 3 o 4 kilómetros pueden seguir escuchando ese sonido. Yo creo que eso esa es una intensidad muy fuerte y si yo estoy en una reunión, los que están a 2 o 3 kilómetros, ni siquiera a 500 metros, tienen que estar escuchando el sonido de los bajos. Sin embargo, este es un cálculo numérico ahí que está un poco desproporcionado, fuera de la realidad, y que hay que mirar la forma entonces cómo podemos corregir ese tipo de cálculos. O sea, qué es lo que hace falta ahí para que yo realmente no tenga que irme hasta Bogotá para dejar de escuchar un sonido. Hay algo allí que falta en nuestro modelo, ¿cierto? Pero antes de revisar qué podría estar quizás faltando en este modelo para explicar que yo no tenga que irme hasta Bogotá para dejar de escuchar al profesor, ¿cierto? Porque si el profesor emite con esa potencia, lo cual es una potencia bastante alta, no creo que yo evitar con eso, pero pues más o menos lo que queremos expresar. Hagamos el ejercicio 29, por favor, copiemos el ejercicio 29 y vamos a desarrollarlo. Ejercicio 29.
¿Estamos listos? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, veamos lo siguiente. Dice que a una distancia R de 3 metros, el nivel de intensidad, ojo, el nivel de intensidad es de 120 decibeles. O sea, 3 metros es molesto, ya que un nivel de 120 decibeles es algo molesto. La pregunta A, yo voy a responder la A, ustedes responderán la B, es ¿cuál es la distancia para la cual se percibe un nivel de intensidad de 100 decibeles? Más bajo, pero que puede ser también molesto. Como veíamos, de 90 decibeles hacia arriba, los sonidos pueden ser molestos. Podemos catalogarlos casi como de ruido. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que si el nivel de intensidad es de 120 decibeles, entonces la intensidad es de 1 vatio por metro cuadrado. A esta la vamos a llamar la intensidad 1, correspondiente a la distancia R1 de 3 metros. Ahora se nos dice el nivel de intensidad de 100 decibeles. A ese lo vamos a llamar el nivel de intensidad 2. La pregunta es, ¿cuál es la intensidad correspondiente? Pues para eso utilizamos la fórmula del nivel de intensidad. El nivel de intensidad es 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Y si yo hago uso de esa expresión, entonces voy a obtener que 10 logaritmo de I sobre I sub 0 debe ser igual a 100, lo cual que me lleva a que el logaritmo de I sobre I sub 0 sería 10. Eso me dice que I sobre I sub 0 es igual a 10 a la 10. Entonces que la intensidad es 10 a la 10 I sub 0. Y recuerdo que I sub 0 es 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Entonces la intensidad 2, que es la que estoy buscando, ¿sí? La intensidad 2 que estoy buscando, me daría 1 por 10 a la menos 2 vatios por metro cuadrado. ¿Listo? ¿Vamos allí? ¿Estamos claros allí, por favor? Sí, profe. Ok, lo que queremos saber entonces es a qué distancia
La pregunta es, ¿a qué distancia se percibe este nivel de intensidad? Es decir, ¿a qué distancia se percibe esta intensidad? Queremos saber entonces cuánto vale la distancia 2. ¿Qué veíamos hace un rato? Decíamos que la intensidad 1 por la distancia de R1 al cuadrado debe ser igual a la intensidad 2 por la distancia de R2 al cuadrado. Tenemos la intensidad 1, sí, tenemos la intensidad 1. Tenemos la distancia de R1, sí, tenemos la distancia de R1. Tenemos la intensidad 2. Podemos determinar R2. ¿Cuánto les da R2, por favor? Profe me dio 300 metros. 300 metros. Ok. 300 metros. A 300 metros. Confirma la Ahí me dio, respuesta. ahí me dio 30. A mí también. 30. 300 o 30. ¿Quién me dice? 30. 30. Sí, profe, 30, perdón. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos eso? Una sumita. 30 metros. ¿Listo? Muy bien. Esa es la parte A del problema. Ahora dice, ¿a qué distancia debo estar si el nivel de intensidad que percibo es de 10 decibeles? ¿Cuál sería la respuesta para la parte B? Ahorita tengo 10 decibeles de intensidad. ¿A qué distancia debería estar? El procedimiento que hay que seguir es el mismo. Simplemente ahorita hay 10 decibeles.
¿Cuánto les dio? Para el nivel de 10 decibeles. ¿Quién tiene la respuesta? Profesor, no sé si esté bien, pero a mí me dio como 3000 kilómetros. 10.000 kilómetros. ¿Vale? Si el nivel de intensidad disminuyó, ¿cuánto te dio la intensidad? Señor, ¿Cuánto te dio la intensidad? pues a mí me dio 1 por 10 a la menos 12, profesor. 1 por 10 a la menos 12. Sí, señor. A mí me dio la -11. Eso más bien, a la menos 11. ¿Sí? A la menos 11 sí. O sea, si yo tengo. Marcador, siempre con lo que no es. Si mi nivel de intensidad ahora es 10 decibeles. A ver, 10 decibeles. Sí, vamos a ver. Entonces, esto me queda que el logaritmo de I sobre I sub 0 es igual a 1, ¿cierto? Eso significa que I es igual a 10 a la 1 veces I sub 0. Ya sabemos el valor de I sub 0. Esto es 1 por 10 a la menos 11 vatios por metro cuadrado. Entonces, comparado con el anterior, se reduce en 10. La distancia debería incrementarse en un factor de 10 también. Con este nivel de intensidad, ahora, ¿cuánto les da la nueva distancia? ¿Confirman que es 3000 o es 300? Profe, a mí me dio 948,683 kilómetros. ¿Cuánto? 948,683 kilómetros. Kilómetros. ¿Sí? Sí, estamos cerca de 10 a la menos 12. Antes nos había dado 970 y algo la distancia. ¿Alguien más confirma el valor? Sí, a mí me dio lo Sí, mismo. profesor, da eso. Listo. Bueno, vamos con el ejercicio 28, no, 27, por favor, vamos con el 27. Yo les hablaba de que hay algo allí que no queda tan claro porque si yo necesito irme hasta Bogotá para dejar de escuchar un sonido como este que nos están mencionando en este ejercicio o en el anterior, pues hay algo allí que de pronto no cuadra bien, hay algo que todavía hay que considerar un poco más adecuadamente. El ejercicio 27 nos ayuda de pronto a mejorar un poquito esa concepción. Pues por favor, cópienlo y cuando estén listos me cuentan. ¿Cuál, profe? 27. Ejercicio 27, por favor.
Me dicen cuando estemos listos, por favor. ¿Podemos empezar? Indican si podemos empezar. Sí, profe. Ok. Dayana, ¿podemos empezar? Uy. Perdón, ahora sí me equivoqué. A ver. Carla, ¿podemos empezar? Joseph, ¿podemos empezar? Sí, profe, claro. Ok, gracias. Entonces, veamos. Primero que nada, dice que hay una carga que explota en el aire. Vamos a suponer acá. Aquí es el punto donde ocurre la explosión, entonces se emite una cierta cantidad de energía, una cierta potencia P. Entonces dice que a una distancia de 4 kilómetros, una R igual a 4 kilómetros, el nivel de presión sonora, la presión acústica, eso es delta de P, es de 10,0 newton por metro cuadrado. Dice que se suponga que la rapidez del sonido es de 343 metros por segundo. Además dice que la intensidad disminuye con cada kilómetro. ¿De qué manera? Profesor, R no es 0,4 kilómetros. ¿Cómo? R no sería 0,4 kilómetros. Perdón, es 400 metros. Vi más de acá. Gracias. 4 metros, 400 metros, que es lo mismo que 0,4 kilómetros. Vi mal de aquí las unidades. Están moviendo aquí para esto.
Muy bien, 0,4 kilómetros. Entonces dice que por cada kilómetro el nivel sonoro disminuye en 7 decibeles. ¿Eso cómo se representa? La variación del nivel sonoro con la distancia es menos 7,0 decibeles por kilómetro. Obsérvense que en el ejercicio 22, en este texto, Servi utiliza el nivel de intensidad como la letra griega beta. En otros textos les decía que aparecía la letra griega, la letra D. Yo voy a seguir utilizando la letra D. Bueno, si este es como varía el nivel de intensidad con la distancia, pues básicamente constante, se puede decir que D menos un D sub 0 es igual a menos 7,0 R menos un R sub 0. O sea, esa es la ecuación que me dice cómo cambia el nivel de intensidad conforme el sonido viaja de un punto a otro en la atmósfera. ¿Vale? Entonces, ¿cuál va a ser mi R sub 0? Mi R sub 0 va a ser los 400 metros. Pero me falta entonces que para ese R sub 0, ¿cuál es el nivel de intensidad de 0? Y para eso me dan la presión acústica, ¿sí? El cambio de presión acústica, esta de acá. ¿Qué otra información tenemos? La pregunta es, ¿cuál es el nivel de intensidad a los 4 kilómetros? Pregunta, si R es igual a 4 kilómetros, ahora sí, entonces, ¿cuánto vale D a esa distancia? Pues básicamente lo que necesito es utilizar esta ecuación que acabamos de sacar aquí. Necesito esa ecuación. Entonces, ¿qué datos tengo de esa ecuación? En primer lugar, pues puedo decir que esa ecuación comienza aquí con este valor R sub 0, que es donde conozco la presión acústica. Pero entonces me falta conocer D sub 0. El segundo dato que tengo es el R, al que deseo calcular. Y el tercer dato es este, el que deseo obtener. Este es el último dato que deseo obtener. Vamos a verlos allí, por favor. Me hace falta entonces, para dar respuesta a este problema, obtener el valor de D sub 0, que sería el nivel de intensidad a los 400 metros del punto donde ocurrió la explosión. ¿Cómo obtengo ese valor? Bien. No voy a mostrar la siguiente fórmula, es fácil de mostrar, ustedes la pueden encontrar en el texto, pero la intensidad en términos de la presión acústica se puede calcular como delta de P al cuadrado, 2 veces la densidad del aire por la velocidad del sonido. ¿Sí? En este caso la velocidad del sonido no la da. La presión acústica no la están dando, 10 newton. Y la densidad del aire, en este problema la podemos tomar, como hemos hecho en anteriores, como 1,2 kilogramos por metro cúbico. Esta fórmula la podemos mostrar, la podemos determinar, no voy a hacerlo ahorita. Ustedes la pueden encontrar en el texto, guía, no hay problema. Entonces, a partir de esta expresión y con los valores que tenemos para la velocidad del sonido, la densidad y la presión acústica, podemos tener la intensidad. ¿Quién me dice, por favor, cuánto me da la intensidad?
¿Cuánto dio la intensidad? 0,1214 vatios por metro cuadrado. 0,1214 vatios por metro cuadrado. ¿Están de acuerdo con el cálculo del compañero? Sí, Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, como ya tenemos la intensidad, puedo calcular el nivel de intensidad que he llamado de cero, como 10 logaritmo de la intensidad que acabamos de calcular sobre ese cero. ¿Cuánto da ese nivel de intensidad? Ciento diez coma ochenta y cuatro decibeles. 110,84 decibeles. Entonces, ya tengo todo para poder usar esta ecuación. ¿Por qué? Porque sé que este nivel de intensidad corresponde a la distancia de 400 metros o 0,4 kilómetros. Y me pide que encuentre el nivel de intensidad cuando la distancia sea de 4 kilómetros. De acuerdo con esa información, ¿cuánto me daría el nivel de a los 4 kilómetros? Ochenta y 85,64 decibeles. 85,4 decibeles. ¿Están de acuerdo? 64, bro. 6,4. 6,4, por favor. Sí, sí, señor. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Por favor. O sea, de acuerdo con esta respuesta, a 4 kilómetros, pues ya el sonido podría ser manejable en cuanto a, a la molestia que pueden ocasionar. Recuerden que muchos de ustedes tienen mascotas, ¿sí? Y estas mascotas tienen un oído más sensible. Entonces, no sé si lograron experimentar que muchas de sus mascotas, cuando comienzan a sonar la pólvora, ¿sí? Y suena muy fuerte, estas mascotas se suelen alterar. ¿Sí? Porque el oído que ellos tienen, al ser mucho más sensible, perciben unas intensidades mucho más altas, molestas para ellos, ¿sí? A pesar de estar a 4 kilómetros. Bueno, agreguemos algo. ¿A qué distancia debería estar para yo percibir un nivel de intensidad cero? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la distancia a la que debo estar si quiero percibir un nivel de intensidad cero? ¿Cuánto dio?
Me dio 16.23 16.23, ¿qué? kilómetros. Ya no tengo que irme hasta Bogotá, ¿cierto? Suponiendo una explosión bastante intensa. Si yo multiplico por el área de 400 metros, ¿qué potencia sería la explosión? ¿Qué potencia tendría esa explosión? Si esta es la intensidad de 400 metros, ¿cuál fue la potencia de esa explosión? ¿Quién dice? ¿Cómo calculo la potencia de esa explosión? Pues potencia es igual a intensidad por área. Tengo la intensidad a 400 metros. La intensidad es 0,1214 vatios por metro cuadrado. ¿Cuál sería la intensidad, la potencia de esa explosión? Suponiendo que la potencia fue constante, ¿no? 48.56 vatios. 48. .56. La potencia fue 48,56 vatios. Supongamos que esa potencia fue constante durante 2 segundos, ¿sí? Pues eso se explota muy rápidamente en un tiempo de 2 segundos. Que esa potencia fue constante durante 2 No, segundos. profe, espere, no. ¿El área ahí es el área de una esfera? Claro, es el área de una esfera. No, entonces mucho más. Calculó. Claro, porque se supone que pasa igual en todas las direcciones. ¿Cuál es el área? ¿Cuánto dio la potencia? 224.089,18 vatios. 224.000. 44.000, perdón. 44.000. 244.000. 244.000. 244.000 kilovatios. kilovatios. 244 o 244.000. 244.089, pero serían vatios. O sea, digámoslo así, redondeémonos a 244 kilovatios. Esa fue la intensidad. Esa fue la potencia, perdón. Entonces, ¿cuánta energía se suministró? Supongamos que esa potencia de la explosión, esa potencia se liberó en un tiempo de 2 segundos. Supongamos que se liberó durante un tiempo de 2 segundos. Entonces, ¿cuánta energía fue liberada en forma de sonido? Solamente en forma de sonido. Entonces, porque estamos hablando de la intensidad sonora. Entonces, la energía liberada en forma de sonido sería potencia por tiempo. Y eso me da igual a 4,88 kilojoules de energía. 4,88 kilojoules de energía liberado en esa sencilla explosión que estamos suponiendo ocurrió bajo esas condiciones que están ahí. Bueno,
El ejercicio 28 tiene que ver justamente con este último cálculo que hemos hecho, porque el ejercicio de 28 dice, bueno, un cohete explotó a una altura de 100 metros y un observador está directamente debajo donde ocurre la explosión y percibe una intensidad sonora. ¿Cuál es la energía sonora total de la explosión? ¿Y cuál es el nivel sonoro de la intensidad? Bueno, ¿quién me alcanza a dar esos datos del ejercicio 28, por favor? ¿Quién me comenta los datos del ejercicio 28? ¿Quién me dice en el ejercicio 28 cuál es la energía sonora de la explosión? Mira, ya hemos calculado energía y el nivel de intensidad. El nivel de intensidad es fácil. Está la intensidad, es calcular el nivel de intensidad. ¿Quién tendrá el dato del nivel de intensidad del ejercicio 28? Cien- 108,45 decibeles. ¿Perdón? ¿Cómo me dices? 108,45 decibeles. Sería la intensidad, ¿no? El nivel de intensidad del ejercicio nivel. 28. Ejercicio, voy a escribir aquí. Vamos aquí. Dice siempre en el ejercicio, ¿no? ¿Ven el ejercicio todavía? A ver, si moví esta pantalla. Sí, ahí se ve, profe. ¿Ya quedó? Ahí está bien. ¿Sí la ven ustedes? Es que yo no la estoy viendo. Ay, María. ¿Dónde quedaría esa? Ese. Ahora sí lo de verdad. Bueno, entonces me dice que el ejercicio 28, el 28, la intensidad es 7 por 10 a la menos 2 vatios por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto te dio el nivel de intensidad? Que es la parte B. 108,45.
102, 108. 108. 108,45 decibeles. Bueno, esa es la parte A. Y la parte B, perdón, esa es la parte B y la parte A, ¿cómo calculamos la energía? Profe, Se la tiene la energía intensidad. ¿Cuánto? sería 1759,29 joules. Bueno, entonces, primero que nada, ¿cómo la calculamos? ¿Cómo la calculaste? Pues hallé la potencia. Bueno, Porque hallaste la potencia. ¿Cómo la hallaste? multiplicando la intensidad con el área de la esfera. La intensidad ya la tenemos por el área de la esfera. ¿Cuánto? ¿Y el área de la esfera qué radio tiene? 100 metros. 100 metros, listo. El radio de la esfera son 100 metros. El área es 4pi por r al cuadrado y con eso calculamos la potencia que te dio ¿cuánto? 8.796,45 vatios. 8.000. Sí, 796,45 796,45 vatios. vatios. Listo. Y con esa potencia calculaste la energía. ¿Sí? Con la fórmula potencia igual a energía igual a potencia por tiempo, porque esto se supone que es una potencia promedio. ¿Cuánto te dio? 1.759,29 joules. 759. Sí, 1759, bueno, hay un decimal que no logré captar muy bien, joules. ¿Listo? Eso es todo. Vale. Muy bien. El día de mañana haremos un par de ejercicios más sobre esto y sobre los temas anteriores. Bueno, el ejercicio sobre el cual nos vamos a enfocar es el ejercicio 26. Este ejercicio pues, nos va a presentar o nos va a introducir una nueva de elementos matemáticos que tienen que ver con la superposición de ondas que viajan en diferentes direcciones. Porque, pues, si ustedes ven en el ejercicio, hay dos fuentes A y B, y ambas, el sonido de ambas fuentes llega al punto C, que significa que el sonido que viaja de A a C lo hace en una dirección diferente al sonido que viaja de B a C. Entonces tenemos que saber cómo incluir eso en nuestros cálculos. Nos vamos a adelantar a lo que veremos en luz a partir de este ejercicio utilizando el sonido. Muy bien. Entonces, para repetir el anuncio parroquial de inicio de clase que me pedía Joseph, este anuncio parroquial tiene que ver con el examen. Recordemos que este examen se realizará en dos partes. Una primera parte que es las ondas en cuerdas. Ese se hará de este jueves en 8. O sea, la próxima semana haremos el examen de la primera parte de ondas en cuerdas. La normativa es igual. La normativa es, se conectan a Zoom, por Zoom doy una clave y trabajan en módulo. Desarrollan los ejercicios y una vez desarrollados los ejercicios, pues se envía la evidencia, el soporte de evidencia. ¿Cuánta cantidad de ejercicios? No tengo claro porque depende del grado de dificultad de los ejercicios. Todavía no lo he comenzado a bosquejar. Entonces, podría ser unos ejercicios entre 4 y 5 ejercicios a desarrollar durante esa hora. Es un poco menos de la mitad de los ejercicios que se desarrollaron en la actividad previa de evaluación. Y obviamente, vuelvo y repito, pues mandar o subir la evidencia de ese ejercicio. Que igual se va a dar el plazo adecuado para ello. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, dentro de 8 días es, de este jueves en 8, es el examen de evaluación de la primera parte, que es sobre ondas longitudinales. Y de mañana, a dentro de 15 días, sería la evaluación de la parte de ondas sonoras. Esta parte de ondas sonoras la terminamos esta semana. ¿Qué les pido a ustedes leer? Que vayan y lean, que haremos ejercicios. Claro está,
les voy a pedir que lean sobre efecto Doppler, creo que ya lo había mencionado, y efecto Mach. ¿Sí? Allá tengo traer unos ejercicios básicos sobre ambos. Nosotros vamos a mirar estos ejercicios y yo creo que de aquí al viernes estamos mirando estos ejercicios, o sea, tenemos un plazo de aquí al viernes para ir mirando en qué consisten estos temas y cuáles son las ecuaciones que nos muestra el texto sobre estos temas para mirar cómo lo usamos en los ejercicios. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Profe, le iba a comentar que si usted podría volver a abrir los CPS. ¿Qué pasó? Profe, es que a mí se me olvidó, pues a varios compañeros se nos olvidó responderlo. A varios compañeros se les olvidó que no fueron a clase. Profe, es que pues a veces como uno entra 2 minuticos tarde o algo así y se demora pues a veces en aceptar y eso, pues a veces como No, que profe, uno lo otro fue que el móvil no servía. El móvil no servía, entonces estaba caído. Moodle está que hay un día, el domingo creo que sí hubo la plataforma Moodle cerrada. Bueno, como el domingo estuvo la plataforma cerrada, pues me voy a dar la concesión de abrir los CPS que deben de estar pendientes porque no sé en qué momento lo puede hacer. ¿Listo? listo, profe. Pero le toca estar pendientes. Ustedes saben que se va a abrir. Le toca ahí estar como novio feo que visita siempre a la novia bonita, ahí encima, para que no la pierda. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces que estén muy bien, les deseo una feliz mañana. Profesor, ese efecto match es cuando se rompe la barrera del sonido. Ese efecto de smash tiene que ver con el rompimiento de la barrera del sonido. Sí, señor, exactamente. ¿Qué sucede cuando se rompe la barrera del sonido? En la luz puede suceder algo similar. Puede suceder algo similar. Por ejemplo, cuando un electrón se mueve en un medio con una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Obviamente eso no va a ser en el vacío porque en el vacío la mayor velocidad que hay es la de la luz. Nada se puede mover más rápido que en el vacío, que en la luz. Pero en un medio diferente al vacío puede ser que haya partículas que se muevan con velocidad mayor que la velocidad de la luz. Eso trae unos efectos interesantes o unas observaciones interesantes, por ejemplo, desde el punto de vista de la astronomía. ¿Sí? Como no soy astrónomo, pues no les puedo hablar mayor cosas sobre eso. Pero sí se pueden dar otros efectos en otro tipo de medios. ¿Listo? Listo, profesor. Hasta luego. Muy amable, que estén bien, feliz día. Luego, profe, gracias.